Nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga Daniela Martínez Cano. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, actualmente estudiante de posgrado en la maestría en el Instituto de Terapia Gestal Región Occidente. Se desempeña como directora y fundadora del Centro Psicológico Insight. Cedo la palabra a la psicóloga Daniela para el desarrollo de la conferencia titulada "Lo que comiste sin masticar hoy te limita". Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por dejar. Y muchísimas gracias que están viendo la conferencia. Estoy viendo que hay 16 personas. Momento que comparta la pantalla. Ya no voy a poder ver quién está ingresando, pero a ustedes 16 que están aquí conectados, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y pues bueno, comenzaremos. Comenzaré la conferencia comentándoles por qué elegí el título de esta conferencia de "Lo que comiste sin masticar hoy te limita". Me parece con este título la atención, primero que nada, y que también hablar un poquito de lo que se va a tratar la conferencia del día de hoy. A mí uno de los temas que me interesa muchísimo es, así como es algo que yo he trabajado muchísimo en terapia, me interesa mucho el vivir de una manera en que a mí como persona me funcione. Y eso es lo que también trato de trabajar constantemente con mis pacientes. O sea, el que ellos puedan empezar a vivir de una manera más eficiente para ellos, que puedan sentirse de una manera en que puedan, pues bueno, al final de cuentas, vivirse plenamente y vivir de una manera muy tranquila. Y creo que algo que es bien importante para poder lograr eso es el responsabilizarnos de lo que estamos haciendo, el responsabilizarnos de nuestra historia y el también empezar a conocernos más, el hacernos preguntas importantes que nos pueden dar muchísima información al respecto. Y por ejemplo, este título que utilicé es más que nada una analogía que en Gestalt se utiliza muchísimo, y que es que el alimento mental y el alimento emocional es muy similar al alimento físico que consumimos normalmente, al hambre física, al proceso alimenticio. Un proceso mental y emocional, si se considera de esta manera, como un proceso alimenticio, creo que desde esta manera podemos entenderlo un poquito mejor, desde el momento en el que estamos consumiendo pensamientos, consumiendo actitudes, y la manera en la que los vamos a empezar a procesar es la manera en la que también nos van a empezar a afectar. Y el día de hoy, el tema más importante del que les voy a comentar, o bueno, el tema principal más bien, es la introyección. Y por si ustedes no conocen qué significa la introyección, pues bueno, es un mecanismo neurótico por el cual tragamos cuerpos enteros y se integran a nuestra personalidad. O sea, no sé qué ustedes que entiendan al respecto con este término, pero una manera muy fácil de entenderlo es el proceso por el cual nosotros vamos a estar consumiendo todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está en nuestro medio ambiente. Que obviamente no vamos a consumir todo lo que está a nuestro alrededor simplemente porque sí, o sea, vamos a decidir consumirlo, o a lo mejor y vamos a consumirlo de una manera inconsciente, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que lo estamos haciendo. Hay momentos en donde esta introyección, esta manera de consumir, de tragar a cuerpos enteros, puede ser funcional hasta cierto sentido. Por ejemplo, ustedes que son alumnos, estoy segura de que um, en algún momento estudiaron para un examen, pero casi que se tragaron la información completa, no la procesaron para nada, simplemente
la tragaron porque se la tenían que aprender de memoria porque al día siguiente tenían examen. Esto es algo que yo en algunas ocasiones hacía en la escuela. Trataba de leer lo más posible una noche antes, yo pensando, todo esto mañana. Ok, perfecto. Entonces, la introyección es el mecanismo por estar consumiendo estos cuerpos enteros, vamos a consumir esta información, estas actitudes, estos modos de actuar que estamos observando alrededor de nosotros y nos los estamos consumiendo. ¿Cuáles son las maneras en las que la introyección existe? O sea, ¿cuáles llegan a ser los introyectos? O sea, la introyección es el mecanismo neurótico y los introyectos llegan a ser eso que nos estamos tragando. Los introyectos pueden llegar a ser desde actitudes, modos de actuar, sentir, pensar, conceptos, éticos, estéticos, políticos, todo lo que provenga del mundo externo sin evaluar y sin digerir. Por ejemplo, y más que nada, a esto voy con el título de esta presentación. A lo que comiste sin masticar el día de hoy te limita. Estos introyectos que nos llegamos a consumir, que llegamos a consumir a lo largo de nuestra vida, si son introyectos que actualmente no hemos hecho conscientes y no hemos evaluado si actualmente nos siguen haciendo falta, nos están siendo funcionales, pues son introyectos que actualmente nos van a estar molestando, nos van a estar sobrando en vez de estar siendo funcionales para nosotros. Por ejemplo, si yo cuando era niña, lo que yo llegaba a escuchar, por ejemplo, de mi familia es que en esta familia todos somos enojones, pues esa es una manera de pensar de un miembro de mi familia, o a lo mejor y de la mayoría de mi familia. Si eso es algo que yo, como concepto o como un pensamiento, me tragué cuando era niña, lo más probable es que yo poco a poco empiece a considerar que yo, como soy miembro de esta familia, voy a ser enojona también y me voy a vivir de esta manera por muchísimos años, hasta que haga consciente que este pensamiento era de otra persona, no era mío. Este pensamiento lo introyecté y pasé a vivir de esta manera simplemente porque lo escuché y me lo tragué sin masticarlo, sin procesarlo. En diferentes partes de nuestra vida hacemos tenemos introyectos y empezamos a vivirnos de estos introyectos de maneras diferentes. Pero algo que me gustaría que quedara así muy, muy claro es que los introyectos que nos llegamos a tragar, que llegamos a consumir, pues pueden ser de todas estas maneras, o sea, pueden ser actitudes. Si yo veo a que alguien que para mí es importante, o yo a lo mejor yo respeto mucho y estoy bien, y quiero que la otra persona me enseñe, o sea, a lo mejor y la veo también como una guía, o veo a esta persona como alguien que puede enseñarme muchísimo. La actitud de esa persona, la manera de ser de esa persona, hasta la manera de sentir y de actuar, puede que yo nada más por verla y por yo querer ser como esta persona, me trague todo lo que la otra persona está haciendo. Una consecuencia de que hagamos esto, de que nos vivamos de introyectos y hagamos muchas cosas porque lo vimos, porque otra persona lo pensó y ahora me lo tomo como mi manera de ser, es que no vamos a desarrollar una personalidad auténtica, no vamos a desarrollar una personalidad propia, nos vamos a vivir a través de las vivencias o a través de los pensamientos que otras personas tuvieron y que actualmente pienso que son míos, pero en realidad algo me dice que no. Y yo creo que esta es una manera en la que ustedes pueden empezar a darse cuenta si están haciendo las cosas o están pensando o sintiéndose de una manera en la que a lo mejor y por ahí debe de andar un introyecto escondido. ¿Por qué? Porque la manera en la que ustedes van a estar pensando, actuando, les va a hacer un ruidito interno que les va a estar diciendo, uy, como que
por más que quiero actuar de esta manera, por más que quiero pensar de esta manera, por más que quiero sentirme de esta manera, hay algo dentro de mí que me está diciendo que no. Y así como la comida, si ponemos otra vez la analogía de la comida, si ustedes se comen algo que está echado a perder, que está en mal estado, internamente les va a causar, ahora sí que un montón de problemas. Va a hacer que se sientan incómodos, va a hacer que se sientan inflamados, va a hacer que se sientan de una manera que no va a ser, no van a estar a gusto. Y creo que eso mismo que sentimos internamente cuando comemos algo de esta manera, bueno, al final de cuentas es una analogía que estoy usando, la comida, pero es algo interno emocional que vamos a sentir de una manera muy similar. Por ejemplo, los hombres que han crecido con padres o con familia que piensa es que los hombres no deberían de llorar. Los pacientes que yo he tenido que me han comentado, es que mi familia sí me han comentado esto y ahondamos un poquito más en esta situación, en el cómo se sienten ellos cuando ellos escuchan esto constantemente de tú no puedes llorar, no deberías de llorar, los hombres no lloran, pues me llegan a comentar, o sea, yo en realidad me siento bien incómodo, siento un nudo en la garganta cuando me dicen eso, porque honestamente en ese momento sí quiero llorar, o sea, estoy muy, me siento muy mal, y cuando me dicen esto de no puedes llorar, uy, como que algo dentro de mí choca con este pensamiento, choca con esta manera en que yo actúo. Y creo que eso es bien importante de esta persona, a lo mejor y ya fuera de familia, debe empezar a vivir de esta manera, va a empezar a pensar de esta manera, va a tener este introyecto bien reforzado. Y si de todos modos empieza a sentir una incomodidad que no llora, pero cada vez que me siento triste y tengo ganas de llorar, me reprimo y no lo hago, la incomodidad, esa pequeña incomodidad que podemos llegar a sentir, pequeña o grande, depende de la situación, eso es un indicio de que hay un introyecto que nos tragamos en algún momento y que actualmente nos está haciendo ruido, no nos está dejando. Y bueno, como les comentaba, si nos vivimos sin proyectos, no vamos a tener espacio para formar nuestra propia personalidad. Nos vamos a vivir presas de las conductas de los demás, de los valores que nos comimos, y no vamos a saber quiénes somos. Y creo que algo bien importante aquí es que, pues sí, o sea, si yo me empiezo a vivir de lo que las otras personas piensan, de lo que mi familia piensa, de lo que mis amistades piensan, pues no voy a tener nada de espacio para yo empezar a vivirme de la manera en la que yo me quiero vivir. O sea, ni siquiera voy a saber qué es lo que quiero, porque normalmente mis respuestas cuando me llegan a preguntar en mi vida qué es lo que yo quiero, mis respuestas son siempre pensando en los demás, siempre poniendo las necesidades y los anhelos de otras personas, no los míos. Y creo que algo bien importante es empezarnos a cuestionar sobre esto, o sea, ¿qué es lo que yo en realidad quiero? ¿De dónde viene este concepto que yo tengo de la vida? ¿De dónde viene este concepto que yo tengo de las relaciones de pareja, de las amistades? O sea, ¿por qué pienso que deberían de ser de esta manera? O sea, en realidad lo pienso yo porque así yo creé mi pensamiento o lo veo de esta manera porque mi mamá me comentó que la vida era de esta manera, porque mi papá me dijo esto, porque mis maestros en la escuela me llegaron a decir esto. Creo que algo bien importante ahí es empezarnos a cuestionar, empezar a ver de dónde estamos partiendo en el cómo nos estamos viviendo. Y bueno, por ejemplo, dos frases que a mí me llaman mucho la atención son estas frases que, por ejemplo, a lo mejor en algún momento las llegaron a escuchar. El trata a los demás como te gustaría que te trataran y el más fuerte, la persona más fuerte es la que va a sobrevivir. Y chequen qué conflicto debe de tener una persona interno cuando quiere vivirse de estas dos maneras. Quiere tratar a los demás con gentileza, con bondad, con mucho respeto,
Y al mismo tiempo, en esta frase de el más fuerte es el que va a sobrevivir, pues al final de cuentas esta persona va a pensar, o bueno, va a querer vivirse agresivo, va a querer vivirse entrón en las situaciones. Pero al final de cuentas creo que son dos situaciones que se contradicen, pues. Porque en una te están diciendo respeta a los demás, sé bondadoso, sé muy caritativo probablemente, o sea, permite que las demás personas entren en tu mundo. Y en la otra, la frase te está diciendo, no te dejes, no dejes que nadie entre, porque tú tienes que salir adelante y tú tienes que estar arriba de los demás, o sea, tienes que ser agresivo. Y creo que si normalmente nosotros tenemos ideas, pensamientos que están en contra, o sea, que por un lado queremos algo, pero por el otro queremos otra cosa, hay que empezar a cuestionar si estas dos frases, si estos dos emociones son de nosotros, porque nosotros así lo estamos queriendo o en realidad siguen siendo del medio ambiente, siguen siendo de otras personas. Y hay que checar cuál de las dos pues nos checa más, o sea, cuál de las dos sí me ayuda a vivirme de la manera en la que yo quiero. Y bueno, pasamos a cómo podemos empezarle a hacer para poder vivirnos de la manera en la que queremos hacerlo. O sea, cómo podemos empezar a conocer estos introyectos y ya que los conocemos es así de, ok, ¿y luego qué hacemos? O sea, ya sé cuáles son mis introyectos, ya sé que la manera en la que yo me vivo ahorita es porque mi mamá me comentó esto cuando yo era pequeño, porque mi papá me dijo esto cuando yo era pequeño y ahora yo pensé que yo lo creía, pero la verdad es que no lo creo de esta manera. Creo que lo importante es que nosotros empezamos a desarrollar un proceso de discriminación durante nuestra vida, de alguna manera lo hemos tenido. Y yo creo que actualmente ustedes que son adultos siguen teniendo un proceso de discriminación muy particular. En la infancia, por ejemplo, mi teoría, ahí es totalmente mi teoría, yo la estoy pensando, es que cuando estamos niños tenemos un proceso de discriminación bien eficaz, bien grande, en el sentido de si está un bebé, están cuidando ustedes un bebé o tienen bebés o han estado alrededor de un bebé en algún momento. Y si ustedes quieren darle comida a este bebé, por ejemplo, y es comida que al bebé no le está gustando, no se va a tentar el corazón a decirle a la persona que lo está alimentando, no, o sea, no me des eso a mí, o sea, y va a hacer una cara de disgusto total, no va a querer consumir eso. Y bueno, eso es hablando de la comida. Creo que también hasta con las personas. Yo he visto bebés que simplemente al ver a una persona no quieren que esa persona se les acerque. O sea, hay algo en esta persona que el bebé no quiere. No se siente a gusto con estas personas, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que va pasando? Poco a poco, el, normalmente, ¿qué es lo que van a actuar como se supone que debería de hacerlo? Pues, o sea, les empiezan a comentar cosas como de no, es que tú no deberías de hacer esto, no es que deberías de comer esto, que al final de cuentas hay muchas cosas rescatables y muchas cosas que sí deberían de suceder, o sea, trata de que los papás les digan a sus hijos que no deberían de hacer lo que ellos quieren. Al final de cuentas creo que no hay que caer nunca en extremos, pero creo que es bien importante que en la infancia más que nada, ustedes que tienen hijos a lo mejor o que tienen sobrinitos o que, no sé, conviven con niños, empiecen a darse cuenta qué pasa con el niño si ustedes se toman un momento y le preguntan al niño, a ver, ¿y tú por qué no lo quieres? Obviamente no con un bebé, ya con un niño. Oye, ¿y tú por qué no lo quieres? O sea, ¿qué pasa contigo internamente para que no quieras esto que te estoy dando, esto que te estoy diciendo? O sea, ¿qué pasa contigo? Creo que muy pocas veces los papás o la familia de los niños se toman el tiempo para hacer este tipo de preguntas. Normalmente asumen, y creo que eso es un error que normalmente cometemos las personas.
asumimos muchísimas cosas. Yo veo un niño que no quiere algo para comer o no quiere saludar a alguien y simplemente ya asumo que este niño es un grosero, que este niño no sabe respetar a los demás o que si se trata de es que está súper mal alimentado y no quiere esto porque es muy picky, cuando al final de cuentas hay algo internamente que está pasando con esta persona. Porque, pues aparte de que es un niño, es una persona, o sea, ya está formando su propia personalidad y creo que es bien importante él saber cuál es el proceso por el que está pasando también el niño. Eso es el proceso de discriminación que podemos tener de niños. Poco a poco, pues al final de cuentas la sociedad, los papás, los maestros van haciendo que este proceso sea cada vez más chiquito, porque imagínense un niño que constantemente le está diciendo no a todos y hace lo que él quiere. No va a poder, ahora sí que, estar en la sociedad, o sea, no va a poder ser una persona capaz de relacionarse con los demás. Como personas queremos estar en grupos, queremos sentirnos aceptados. Y si yo me vivo siempre en contra de todos los demás, pues al final de cuentas no voy a poder vivirme junto a las personas que yo quiero. No me voy a sentir aceptado por los demás, pues lo más probable es que yo ceda. Empiezan a ceder los niños y llega la adolescencia en donde los adolescentes normalmente pues bueno, quieren hacer lo que quieren, están en contra de las reglas, están en contra de muchas cosas, de los papás normalmente, y creo que es porque ahí el proceso de discriminación que ellos tienen a lo mejor es, mi teoría también ahí es que los adolescentes llegan a un punto de culminante en la adolescencia en donde dicen ya no más, yo decido por mí, yo quiero hacer y ser lo que yo quiera hacer y no voy a permitir que las demás personas vengan y me sigan diciendo cómo vivirme. O sea, quiero empezar a descubrir cómo le voy a hacer en esta vida. O sea, cómo quiero actuar, qué me gusta, qué no me gusta. Y creo que ahí el proceso de discriminación cuando se trata de introyectos puede ser un poco más fuerte, o sea, o puede estar un poco más marcado porque de nuevo, un adolescente, si no le gusta algo, si no le gusta la manera en la que un papá lo está tratando, no se va a tocar tampoco el corazón para voltear a verlo así con todo, con toda la cara así como de, o sea, odio que me estés diciendo esto. Normalmente los adolescentes así son. Y no todos los adolescentes son así, obviamente cada adolescente vive su manera de, vive la manera en la que es de una manera bien diferente. ¿No? Pero bueno, se van a vivir de maneras diferentes. Estoy segura de que ustedes cuando pasaron por la adolescencia vivieron diferente a sus compañeros. Tuvieron libertades a lo mejor y diferentes y estuvieron haciendo cosas diferentes. Pues bueno, creo que en mi teoría es que el proceso de discriminación en la adolescencia es un poquito más fuerte, está un poquito más latente. Y en la adultez, creo que la diferencia del proceso de discriminación, del proceso de decidir qué sí quiero, qué no quiero, cómo voy a pasar este concepto a algo que sí es mío, de lo que me voy a apropiar, es que en la adultez podemos llegar a ser más conscientes, podemos desarrollar una conciencia de ahora sé para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ahora sé cómo le hago para seguir eligiendo a mis relaciones de pareja de esta manera. O sea, ahora puedo decidir y ser consciente de por qué me estoy viviendo de la manera en la que me estoy viviendo y qué va a pasar si me sigo viviendo de la manera en la que lo estoy haciendo actualmente. Y al final de cuentas, pues bueno, lo más probable es que si ya estoy consciente de esto y vuelvo a repetir lo mismo, pues voy a tener el mismo resultado. O sea, pero creo que es algo que en la adultez podemos empezar a, a procesar un poco más, o sea, podemos empezar a ser conscientes. Y que no es fácil, o sea, eso lo tengo súper claro, porque yo como adulta quiero ser bien consciente en la mayoría de en la mayoría de mis decisiones, en la mayoría de mi vida, pero lo más probable es que de todos modos va a haber ocasiones en donde no pueda ser consciente en ese tipo de situaciones.
Y está bien, o sea, al final de cuentas soy una persona que sigue aprendiendo muchísimo y lo más probable es que si me doy cuenta de, uy, en esta ocasión no fui consciente de eso, pues bueno, para la siguiente vez que vuelva a vivir, voy a tratar de poner más atención, voy a tratar de ser más consciente. Y creo que actualmente, si ustedes como adultos empiezan a tener un poco más de conciencia, los invito muchísimo a que empiecen a checar qué tipo de proceso tienen o qué tipo de proceso normalmente están usando para decidir qué del ambiente sí quieren empezar a integrar a su vida y qué no. Qué introyectos empiezan a notar alrededor de ustedes, tanto personas que están alrededor de ustedes que les importan, cosas que les dicen, cosas que hacen, qué cosas de esas sí quieren integrar a su personalidad, desarrollar su personalidad, o qué cosas simplemente dicen, no, ya no me está checando esto que estoy haciendo, ya no me está checando esto que hago, y me doy cuenta ahora de quién es este tipo de ideas, de dónde vienen este tipo de actitudes que estoy teniendo. Y bueno, ¿cómo vamos a poder ah, empezar a tener un proceso de discriminación? O sea, ¿cómo lo vamos a poder empezar a desarrollar? Pues a la manera en la que empezamos a poner límites. O sea, empezamos a desarrollar una habilidad de poner límites, no nada más límites físicos. Normalmente cuando hablo de esta palabra o de este término, la mayoría de las personas con las que he hablado sobre este tipo de palabra o el concepto me llegan a decir como de, no, pues sí, es que no dejo que me toquen las demás personas y no quiero. Ok, sí, esa es la parte física, pero creo que en muy pocas ocasiones, o no tanto como deberíamos, no ponemos unos límites mentales o emocionales a las demás personas o a los demás conceptos que estamos viendo. Creo que de ahí es que los introyectos pueden empezar a surgir en nosotros, o sea, podemos empezarnos a comer estos introyectos, estas ideas, porque no estamos poniéndonos un límite. Y creo que para esto el límite no significa pongo un límite y ya no me como nada de afuera, o sea, ya no voy a digerir nada de lo que está pasando afuera. No se trata de eso, de nuevo, no se trata de llegar a un extremo, se trata de poner límites para ver lo que está afuera y empezar a escoger nada más las cosas que sí les van a ser funcionales, las cosas que sí llegarán a necesitar. Por ejemplo, aquí puse una frase, el hago esto para no molestar a los demás. Esa es una frase que en muchas ocasiones he escuchado, pues no les miento, es una frase que yo también en algún momento llegué a utilizar, en algún momento o en algunos momentos, la verdad. Y creo que es algo que socialmente llegamos a escuchar mucho, o sea, como de hay que tratar de mantener la fiesta en paz, hay que tratar de todos vivir en armonía y hay que hacer las cosas de una manera en la que no molestemos a los demás. Esta frase a mí me dice algo, o sea, y no sé si ustedes lo ven de la misma manera, pero creo que si analizamos un poco más esta frase, algo que a mí me dice es, si yo hago algo para no molestar a los demás, lo que también me estoy diciendo a mí es, los demás son más importantes que yo. Porque si yo me estoy limitando o me estoy deteniendo a hacer algo que yo quiero hacer, porque pienso que los demás se van a molestar, los demás son más importantes, por consiguiente los demás tienen que estar bien tranquilos, bien a gusto, y yo no, yo me voy a vivir con inconformidad, yo me voy a vivir con con un sentido de que lo que yo hago normalmente es molestar a los demás. Y creo que desde ahí hay que empezar a checar las frases que ustedes tienen, las frases que ustedes usan cotidianamente, porque también en las frases que llegan a utilizar pueden empezar a encontrar los introyectos, pueden empezar a darse cuenta de dónde vienen estas frases, o sea, de dónde viene esta frase, por ejemplo, de hago esto para no molestar a los demás. A lo mejor a mí me la dijo mi mamá cuando yo estaba pequeña. Oye, no hagas eso porque vas a molestar no sé, vas a molestar a tu hermano. Y si yo empiezo a darme cuenta actualmente de adulta
que desde ahí viene esta frase, desde ahí me tragué el que yo molesto normalmente a las demás personas, me voy a empezar a vivir de una manera más libre. ¿Por qué? Porque creo que lo importante es ser conscientes de que ustedes no son un estorbo, o sea, ustedes no, simplemente porque ustedes vivan no significa que están molestando a los demás. Si alguien se molesta porque ustedes están haciendo algo, o si alguien se molesta porque ustedes están viviendo auténticamente como ustedes quieren vivirse, el problema es de la otra persona. El problema ya radica en, oye, ¿por qué la otra persona se está enojando? La otra persona se está enojando al final de cuentas porque lo está decidiendo. Ustedes están haciendo algo porque quieren, porque eso es algo que les nace hacer. Noten qué tan, qué tan congruente es la manera en la que se están viviendo en ese momento y también qué tanta libertad se están dando ustedes. Porque normalmente si digo esta frase, hago esto para no molestar a los demás y eso es algo que yo creo, hay que empezar a averiguar, o sea, hay que empezar a cuestionarnos a nosotros mismos para saber si es algo que yo en realidad estoy pensando o es algo que alguien más en el mundo exterior pensó y me dijo y me la creí. Y en este sentido de la analogía de la comida, vi esto, me comentaron esta situación, que no debería hacer cosas para no molestar a los demás. Tomé ese concepto, me lo tragué. No lo cuestioné, no pensé, no me di cuenta de si me servía, si no me servía, si me gustaba, no me gustaba, simplemente me lo tragué. Y actualmente yo pienso que es mi concepto, yo pienso que yo me vivo de esta manera porque quiero, pero en realidad a lo mejor el trasfondo es que pues no nacimos con este concepto, no nacimos pensando de esta manera y lo más probable es que ese concepto viene de otra persona, no viene de nosotros. También hay que responsabilizarnos si ese concepto sí es de nosotros totalmente y nos checa y nos hace sentir súper a gusto. Es ahora sí que cada quien, pero creo que lo importante es si hay una incomodidad cuando yo me digo este tipo de frases, yo me vivo de ciertas maneras, hay que checar el trasfondo que probablemente es lo que me está limitando en mi actualidad. ¿Ok? Y bueno, pues para establecer los límites entre el medio ambiente y mi persona, bueno, para establecer los límites entre el medio ambiente y mi persona, tengo más espacio para ser quien quiero ser. Ok, no entendía muy bien la frase al principio. Y era lo que les comentaba anteriormente. O sea, si ustedes empiezan a tener límites bien marcados entre lo que el medio ambiente está lanzándoles, entre lo que otras personas están comentando, las creencias de alguien, los limitantes también de otras personas, las maneras de ser, las actitudes, bien claro, y era un límite, y esta barrera y límite me dan ahora sí que pie a mí a que yo tenga más espacio para ver qué sí quiero y qué no quiero para mí, pues voy a tener más espacio para ser quien quiero ser en realidad. No nada más comer de todos lados y comer de todos los demás, sino poner ahora sí que mi bandeja de comida de a ver quién quiero ser en realidad y nada más elegir las cosas que sí van a ser nutrientes para mí, que sí van a darme lo que quiero tener para mi vida. Eso también nos va a dar pie a que vamos a poder explorar diferentes maneras de ser, diferentes maneras en que vamos a poder crecer como personas y por consiguiente pues nos vamos a empezar a vivir más libres. Y bueno, creo que todo esto llega hasta un punto en donde creo que es bien importante empezar a cuestionar, como ya les había comentado, empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, pero también tener bien claro qué está pasando con nuestro autocuidado. O sea, qué está pasando con la manera en la que yo me vivo, la manera en la que yo me cuido también a mí, en la manera en la que yo estoy haciendo las cosas en mi vida cotidiana.
Y hay tres palabras, bueno, tres preguntas que a mí me gusta mucho usar, tanto conmigo, también en terapia, me gusta mucho usar con mis pacientes y con mi vida alrededor también. Y es por ejemplo, la primera es el cómo me hablan. Creo que esta palabra, o bueno, esta pregunta más bien, nos puede decir muchísimo sobre el cómo nos estamos cuidando a nosotros mismos, cómo nos estamos tratando. O sea, creo que es bien importante empezar a checar nuestro diálogo interno. O sea, normalmente, bueno, anteriormente llegaba a escuchar más de las personas que me rodean esta parte de, pues es que yo no hablo conmigo porque no estoy loco y pues no hablo solo. Antes lo llegaba a escuchar un poco más. Actualmente me da mucho gusto que ya no escuche ese tipo de situaciones, ya no escuche ese tipo de frases, pero esto era algo que anteriormente escuchaba mucho, constantemente entre mis conocidos, en redes sociales también lo llegaba a escuchar y actualmente me da mucho gusto que ya no, pero creo que vamos a tener muy en cuenta, o sea, la manera en la que estamos hablando constantemente con nosotros mismos durante el día, empiecen a checar y les recomendaría muchísimo a ustedes que ahorita están viendo esta conferencia que empiecen a darse cuenta de cómo se hablan cotidianamente. Si se hablan con cuidado, si se hablan con amor, si se hablan con respeto, si son súper duros con ustedes mismos, si son bien criticones con ustedes mismos, porque también puede llegar a ser así, su diálogo interno, se lo critican, y antes de que alguien más llegue y se los critique, ustedes ya se están criticando totalmente en todo lo que están haciendo, cómo lo están diciendo, cómo están actuando. Chequen la manera en la que se están hablando cotidianamente. Y eso también va ligado a la pregunta de él, ¿cómo se está cuidando? Yo creo que este cuidado, autocuidado, es más relacionado al aspecto mental y emocional. Pero creo que también es importante aquí que se empiecen a dar cuenta cómo se están cuidando de una manera física. O sea, físicamente, cómo se están cuidando, qué están comiendo para ustedes estar bien, están haciendo ejercicio, no están haciendo ejercicio, están cuidando lo que leen, la manera en la que están usando sus redes sociales, están dándose en realidad algo que ustedes consideran que se merecen o se están dando menos de lo que ustedes consideran que se merecen o a lo mejor y ni siquiera piensan que se merecen algo. Chequen que todo esto va muy ligado y creo que también la manera en la que normalmente nos cuidamos puede llegar hasta ser un introyecto en el sentido de, si a mí me dijeron desde pequeña que yo como mujer tengo que estar delgada hasta que me case y ya que me case ya puedo empezar a engordar y ya puedo empezar a comer, pues bueno, el cuidado que yo esté teniendo conmigo es enfocado en eso. No me tengo que limitar casi toda mi vida a comer nada más lo que me haga estar delgada y ya que me case, pues bueno, ya puedo empezar a comer todo lo que yo quiera. O sea, chequen el introyecto que podría estar ligado con esa frase o con esas frases que llegamos a escuchar cuando éramos chicos o que actualmente seguimos escuchando, porque creo que también es bien importante que si empiezan a notar los introyectos con los que empiezan a vivir, lo más probable es que en su familia o con sus conocidos que tienen de muchísimos años, puedan empezar a notar que las mismas frases que ustedes llegan a usar son las mismas frases que otras personas a su alrededor están usando constantemente. Y desde ahí pueden empezar a darse cuenta como de, ok, esta frase que yo uso para tratarme a mí misma es una frase que mi tía usa. Y es una frase que cuando yo veo a mi tía que se habla así, ay, no entiendo por qué mi tía se está hablando así, por qué mi tía se está cuidando de esta manera, o sea, no me parece que se está cuidando. Pero curiosamente es la misma frase que yo uso conmigo. Así que desde ahí empiecen a darse cuenta cómo es que están cuidándose ustedes, porque creo que también el trabajar introyectos es
yo lo veo casi como trabajas sin proyectos, trabajas lo que sí quieres empezar a hacer para vivir de una mejor manera, va muy ligado al autocuidado que ustedes empiezan a dar. Así que desde ahí empiezan a darse cuenta cómo se están cuidando, qué límites se están marcando con los demás, qué pocos límites tienen, qué tantos límites están teniendo, o qué falta de límites necesitan empezar a trabajar. O sea, y con límites, pues nos vamos otra vez a esta parte que les comentaba anteriormente del proceso de discriminación. O sea, ¿cuánto proceso están teniendo para discriminar cosas de afuera o qué poco están teniendo esta manera de que ustedes están cuidando y están escogiendo en realidad cosas que les están funcionando? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo me trato? Que es muy similar a lo que les estoy hablando, pues, o sea, el cómo me trato en la manera en la que, cómo me hablo, cómo soy conmigo mismo, qué tantas aperturas me doy para probar cosas nuevas, por ejemplo, qué tantas limitaciones yo me pongo a mí misma cuando quiero hacer cosas diferentes. Por ejemplo, creo que algo que normalmente veo en sesiones con mis pacientes llega a ser es que quiero vivirme de una manera diferente, porque ya sé que la manera en la que actualmente me estoy viviendo no me está funcionando, pero no lo hago porque me da miedo. Y lo más importante es, en muchas ocasiones les da miedo empezar a hacer cosas diferentes porque piensan que los demás los van a juzgar. Y le dan muchísimo peso a eso. Y creo que al final de cuentas, si yo normalmente me vivo con miedo a que los demás me juzguen, hay que empezar a checar cómo nos estamos juzgando a nosotros mismos también. O sea, si los demás me juzgan y yo no me juzgo a mí misma, el peso que le puedo poner a los juicios de los demás no va a ser tan grande como si los demás me juzgan, pero yo me juzgo más fuerte. Ahí normalmente sí voy a tener mucha limitación para hacer las cosas de una manera diferente. Así que empiezan a checar el cómo se están tratando. Y ahorita ustedes que están viendo esta conferencia, les recomendaría muchísimo y si quisieran los invito totalmente a que desde ahorita empiecen a darse cuenta de cómo se están tratando, cómo se están hablando, cómo se estaban tratando el día de hoy antes de que empezara la conferencia, mientras se arreglaban o no se arreglaban, no sé, están en su casa, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero mientras empezaba la conferencia, o sea, ¿qué estaban haciendo con ustedes? Se despertaron y directamente prendieron la computadora y se sentaron, desayunaron antes, se bañaron, estuvieron un ratito con ustedes, leyeron un ratito, escribieron un rato, o sea, ¿qué tanto estuvieron practicando un autocuidado el día de hoy? El día de hoy. Si llegaron tarde a la conferencia a conectarse, ¿qué se dijeron? ¿Qué pensaron que iba a pasar? ¿Cómo pensaron que iban a reaccionar las personas de la conferencia? O sea, desde ahí pueden empezar a checar cómo se están viviendo con ustedes mismos y noten que la manera en la que lo hicieron el día de hoy puede darles muchísima información de qué introyectos estoy empezando a usar. O sea, si por ejemplo el día de hoy en cuanto se levantaron se dijeron, ay, otra vez me quedé dormido, ay no, me choca porque y soy bien irresponsable. Ok, esa responsabilidad de dónde viene. ¿De dónde más han escuchado que son irresponsables? Ah, no, pues mi mamá me ha dicho eso, mi papá me ha dicho eso en algunos momentos, los maestros, cuando he llegado tarde en la escuela, me han comentado esto. Ok, y ustedes se lo están creyendo y les funciona vivirse como unas personas irresponsables o no. Y si dicen, no, pues es que no me funciona porque no me gusta cuando me lo dicen. Ok, ¿y qué estás haciendo para que te lo estén comentando? No, pues sí estoy llegando tarde. Ok, ¿y qué tanto cuidado a tú llegar tarde estás haciendo? O sea, ¿qué tanto estás cuidando esta parte para que te sigan diciendo lo mismo
y para que tú empieces a dar pie a que tú mismo no te sientes como una persona irresponsable. O sea, creo que desde ahí, o sea, es todo conectado, pues, o sea, en el momento en el que empiezan a darse cómo se están viviendo, empiecen a cuestionarse todo esto, o sea, creo que es bien importante para que ustedes estén más tranquilos, para que ustedes sí se ayudan como quieren vivirse y también para que se den cuenta desde dónde viene esto, o sea, desde dónde vienen cargando este tipo de cosas. Va conectado totalmente con el diálogo interno. Ya, constantemente podemos estarnos checando, podemos estar viendo de qué manera nos estamos cuidando. Pero si normalmente el diálogo interno que tenemos no le hacemos caso y pensamos que, lo que me digo a mí mismo, o sea, como que no importa, pues bueno, no le vamos a estar dando la importancia que sí tiene el diálogo interno y no vamos a aprovechar todas las herramientas que nos está dando el diálogo interno, o sea, no vamos a aprovechar toda la información que podemos rescatar desde ahí para saber por qué me estoy viviendo de la manera en la que me estoy viviendo, o sea, para qué me vivo de la misma manera o para qué me estoy poniendo tantas barreras para cambiar. Y creo que ustedes que están estudiando la carrera de psicología, pues bueno, estoy segura de que en algún momento en su carrera les han comentado, oye, ¿por qué quisiste estudiar la carrera de psicología? O sea, en los primeros semestres, yo me acuerdo cuando iba en la universidad, era una pregunta de todos los días de, ¿y por qué quieres estudiar la carrera de psicología? Y la verdad es que yo durante toda la carrera yo decía, porque quiero ayudar a las personas, porque quiero que los demás estén bien, etcétera. Pero ahora, actualmente, ya que me gradué de la universidad hace varios años y constantemente sigo tratando de yo seguir trabajando en mí, sigo con mi proceso terapéutico, actualmente creo que ya puedo ser más honesta conmigo misma y decirme, estudié la carrera de psicología porque en realidad yo consideraba que tenía un montón de problemas mentales y consideraba que tenía un montón de problemas emocionales y tenía mucho que sanar. Y yo creo que buscando esta sanación que en realidad yo quería para mí, quería una carrera que fuera para ayudar a los demás. Pero en realidad era para ayudarme a mí, para saber, para entenderme a mí, para saber qué es lo que yo estaba haciendo, por qué yo estaba escogiendo lo que estaba escogiendo, por qué estaba haciendo lo que hacía. O sea, era para empezar a tener una mejor relación conmigo misma. Que sí, es un mega plus el poder ayudar y acompañar a otras personas. Eso es algo súper bonito y agradezco muchísimo. Pero empiezan a checar si ustedes están también en la carrera, nada más con la mentalidad de quiero ayudar a los demás, pero no se están dando también el cuidado que a lo mejor tienen muy buenas herramientas para ayudar a los demás, pero si ustedes no se lo dan también a ustedes, pues bueno, va a estar bien padre y se van a sentir a gusto con ustedes de cierto sentido, se ayudan a los demás, pero ¿qué pasa con ustedes? O sea, para qué se están huyendo tanto de ustedes? Y creo que es bien importante esta parte de si ustedes, como dicen que se van a graduar, trabajen en donde trabajen en una empresa, tengan su consultorio, se vayan a hacer trabajo que hagan. Si ustedes empiezan a cuidarse desde ahorita, empiezan a ser más conscientes de cuál es la responsabilidad que ustedes tienen con ustedes, cómo se están hablando, cómo se cuidan, cómo se tratan, y empiezan a tratar de averiguar por qué se viven de la manera en la que se están viviendo y qué pueden hacer para vivirse de una mejor manera. Estén donde estén, trabajen en donde trabajen, acompañen o no a otras personas en esta parte de la psicología, van a poder ustedes vivirse de una mejor manera, van a poder vivirse más plenos y creo que, pues bueno, vivirnos tranquilos es algo que
muchas personas tienen como meta, yo tengo como meta constantemente, o sea, estar checando de dónde viene todo lo que yo estoy haciendo. Y pues bueno, esto es algo que se practica, esto es algo que requiere paciencia. Sean pacientes con ustedes. Cheque también cuánta paciencia se tienen, porque a lo mejor ni siquiera se tienen tanta paciencia, se desesperan constantemente con ustedes mismos. Y pues bueno, eso hace que no puedan, no puedan practicar cosas diferentes en ustedes. Ya, chequen cuántos están, cuántos están cuidando, cuántos están respetando y lo más importante, y pues al final de cuentas es el tema principal del día de hoy, de dónde vienen las cosas que ustedes están haciendo. O sea, chequen cuántos están limitando gracias a todo lo que ustedes estuvieron tragando del medio ambiente, empiecen a regresarle todo esto que ya empezaron a darse cuenta el día de hoy y pueden empezar a darse cuenta desde el día de hoy en adelante, o sea, empiezan a darse cuenta de que lo que ustedes piensan y era de otra persona y en realidad no es de ustedes, pues bueno, ahora sí que traten de hacer un agradecimiento a eso que está en ustedes y que era de otra persona y pues ahora sí que desháganse de esas cosas que los están limitando, que no les está permitiendo vivirse de una manera como ustedes se quieren vivir y también no les están permitiendo tener y crear una personalidad propia. Yo creo que eso es bien importante, o sea, empiecen a darse cuenta de las maneras en las que pueden vivirse, cuidarse y también ser de la manera en la que ustedes quieren ser. ¿Ok? Y pues bueno, hasta ahí con la presentación del día de hoy. Yo pensé que me iba a tardar muchísimo más tiempo porque si se trata de hablar, pues soy muy buena hablando. Aquí están mis datos personales, mis redes sociales, mi teléfono, mi correo y el lugar donde se encuentra mi consultorio actualmente. Y pues, pues sí, coméntenme si, o bueno, no, a mí me darán si pregunta, tienen alguna duda en esto, no sé. Muy bien, Daniela. La Ok, Universidad de Tijuana agradece tu participación en esta conferencia. Muchas gracias por tu participación. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos próximamente en las siguientes vidas universitarias. Muchas gracias a todos.